El 17 de octubre de 1971, las 62 organizaciones preparan un acto en Córdoba para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. Después de mucho tiempo, los distintos sectores del peronismo pueden reunirse en la vía pública con autorización del gobierno militar. En medio de una multitud está pugnando por llegar hasta este palco central el dirigente del Secretariado Nacional de la CGT, señor José Rucci. A pesar del festejo que supone el encuentro, en los últimos meses la composición del movimiento ha cambiado y un fenómeno nuevo se percibe en la multitud. En momentos en que intenta usar de la palabra el dirigente nacional de los petroleros, Adolfo Cavalli, el público al parecer no está de acuerdo y está chiflando, no ha podido todavía comenzar su discurso. Mientras los líderes sindicales hablan, los jóvenes del partido silban y vivan a montoneros, la organización guerrillera peronista surgida en 1970. La situación produce la ira del secretario general de la CGT, José Rucci, quien increpa duramente a los integrantes de la juventud peronista. El compañero Cavalli ha sido designado. Por el general Juan Domingo Perón. La disputa que se gesta en el interior del movimiento toma estado público, pero pocos pueden prever entonces cuáles serán sus consecuencias. Las Fuerzas Armadas. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. José Ignacio Rucci nace el 15 de marzo de 1924 en la localidad santafesina de Alcorta. Allí vive hasta terminar sus estudios secundarios en la Escuela de Artes y Oficio. A mediados de la década de los 40, se traslada a Buenos Aires para trabajar en la compañía de automotores Hispano-Argentina, en donde se desempeña como obrero metalúrgico. En 1947 ingresa a la fábrica de electrodomésticos Ubertini y es elegido por primera vez delegado gremial. Pero recién 5 años después, en la fábrica Catita, comienza a destacarse por sus dotes de joven dirigente. Gana rápidamente prestigio entre sus compañeros y sobresale por su capacidad de convencimiento y de buena oratoria. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. A partir de entonces, su partido es proscripto. Sus simpatizantes son perseguidos y la Central General de Trabajadores, CGT, que responde en su mayoría al peronismo, es intervenida. Luego del golpe se organizan los comandos de la resistencia peronista y la lucha por el retorno de Perón al poder se intensifica. En este contexto, dentro de la construcción política sindical, comienza a adquirir importancia la Unión Obrera Metalúrgica, UOM. El 26 de agosto de 1957, el gobierno autoriza la realización de un congreso normalizador de la CGT. De allí surgen las 62 organizaciones que reúnen a los gremios peronistas. Bandor se convierte en el hombre fuerte detrás de esta poderosa estructura. Por ese entonces el líder sindical asoma como el máximo representante de una camada de jóvenes dirigentes combativos, entre los que se encuentra José Rucci. A medida que los sindicatos intervenidos se normalizan, esta nueva generación de gremialistas triunfa en varias elecciones y desplaza a las autoridades anteriores a 1955, quienes apoyados por Perón pedían ser restituidos a sus antiguos cargos. En un principio, los metalúrgicos de Bandor son un elemento importante en las acciones de la resistencia, pero desde 1959, cuando las políticas represivas acaban con la ola de protestas iniciadas luego del golpe, su estrategia cambia. Al no poder sostener una lucha frontal con el gobierno, se dedican a golpear para luego negociar. Es así como, liderado por Bandor, este sindicalismo pragmático basa su fuerza en su capacidad para administrar la desmovilización con amenazas que se traducen en paros poco combativos y en negociaciones con los grupos de poder. Estos dirigentes
más concentrados en el control de las estructuras gremiales y menos comprometidos con la lucha obrera, se consolidan poco a poco en muchos sindicatos. Alejados de las bases, sus métodos se vuelven cada vez menos democráticos. Recurren habitualmente al soborno y al matonismo para callar las disidencias. Mientras el Partido Justicialista está proscripto y su líder en el exilio, la burocracia sindical construye un enorme poder. Para mediados de los 60, el llamado bandorismo postula abiertamente un peronismo sin Perón. A diferencia del líder metalúrgico, Rucci considera que la táctica del sindicalismo, y en especial la de la UOM, debe estar directamente relacionada con el retorno de Perón a la Argentina. En 1966, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional de Arturo Illia. Este golpe de Estado obtiene en un comienzo el apoyo de los jefes sindicales de la CGT. Durante los 2 años siguientes, el movimiento obrero comienza a dividirse por sus diferentes posturas frente a las políticas sociales y económicas de los militares. En marzo de 1968, en el Congreso de la CGT, surge una nueva central obrera, la CGT de los argentinos, que concentra a los gremios más combativos y critica la actitud negociadora y pasiva de los jefes sindicales nacionales liderados por Bandor. En junio de 1969, en un contexto de grandes protestas sociales y de radicalización política, un grupo armado asesina a Augusto Bandor en la sede de la UOM. La columna que transporta el féretro son la esposa y los familiares más directos del desaparecido líder gremial. El asesinato del líder metalúrgico crea un enorme vacío de poder en el sindicato. En enero de 1970, tras varios meses de incertidumbre, Lorenzo Miguel, ex tesorero de Bandor y viejo amigo de Rucci, se impone en la conducción del gremio luego de un proceso electoral muy cuestionado. A partir de ese momento, Rucci inicia un ascenso vertiginoso. Poco tiempo después, la UOM de San Nicolás se normaliza y Rucci, con apoyo de Lorenzo Miguel, es elegido secretario general de la seccional. El 1 de julio se inaugura el Congreso Normalizador de la CGT. Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones logran imponer una lista única con la candidatura de Rucci como secretario general. Rucci llega al máximo cargo del sindicalismo argentino en un momento clave para el movimiento peronista. La grave crisis que vive el gobierno militar abre la posibilidad para el retorno de Perón de su largo exilio. Es por ello que el viejo líder se aboca desde Madrid a la reorganización del justicialismo. Por ese entonces el peronismo se ha convertido en un movimiento heterogéneo que canaliza el descontento ya no solo de gran parte de la clase obrera, sino también de amplias capas de los sectores medios y de la juventud radicalizada. Los jóvenes revolucionarios, que invocan la figura de Perón como un modo de identificarse con el pueblo, ven en la burocracia sindical un obstáculo para el retorno del líder y para la instauración de la llamada patria socialista. Los roces entre los partidarios de la guerrilla y el nuevo secretario de la CGT no tardan en producirse. El 17 de octubre de 1970, las 62 organizaciones convocan a un acto en Córdoba para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. En el palco, los principales oradores son Rucci y el delegado de Perón, Jorge Paladino. Desde el sector juvenil del público, parten consignas a favor de Montoneros y se exige un homenaje a los guerrilleros Maza, Ramos y Abal Medina, miembros fundadores de la organización, fallecidos en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. La situación provoca la ira del jefe sindical y del político conservador, que se niegan al pedido. En respuesta, una estruendosa silbatina tapa parte de los discursos durante el acto. El panorama para Rucci es desalentador. A la oposición de algunos sectores del peronismo se le suma la del sindicalismo combativo,
parte del movimiento obrero que cuestiona su moderación ante el gobierno. Esta corriente tiene como principal referente a la CGT Regional Córdoba, donde conviven gremios peronistas con otros independientes. Sus principales dirigentes promueven un sindicalismo más democrático, con representación de las bases e independencia de las políticas de la CGT Nacional. Sin lugar a duda, la patronal ha estado retrasando las negociaciones, pero el principal responsable de esta traición al movimiento obrero es Rucci, que no ha hecho ni un plan de lucha, ni siquiera se ha ocupado, digamos así, de consultar al Comité Central Confederal para tomar una actitud digna como lo que correspondería a los trabajadores de luchar el aumento que necesitamos sacar. Mientras en Córdoba persisten los paros y las manifestaciones contra el gobierno, la actitud de la CGT Nacional es más cautelosa. Desde un comienzo, Rucci mantiene el diálogo con el sucesor de Onganía, Roberto Levington, situación que recibe la crítica de los sectores duros del sindicalismo. Rucci considera que algunas huelgas aisladas son suficientes para exponer el descontento obrero con la política económica del gobierno y para pactar luego nuevas condiciones. Pero la presión de las bases finalmente obliga a la CGT a declarar un plan de lucha. Tal es así que el comité deliberó solamente 10 minutos y por unanimidad y aclamación resolvió fijar fecha del 12 y el 13 para el paro de 36 horas. A comienzos del año 71, las protestas obreras continúan. El pedido de los gremios combativos de convocar a una reunión del Comité Central Confederal para declarar un plan de lucha es desestimado por Rucci. Los plenarios de este organismo terminan siempre en ambiguas declaraciones que no se traducen en medidas activas. El movimiento obrero de Córdoba, organizado en base a la Confederación General del Trabajo, está totalmente en disidencia y en contra de la postura claudicante y participacionista de los compañeros del Consejo Directivo Central. Es así como para marzo, el malestar social estalla y una serie de protestas promovidas por la CGT cordobesa terminan en un levantamiento popular. Días después, Levington es reemplazado por el general Lanusse. Mientras los gremios combativos cordobeses son intervenidos y una orden de captura pesa sobre los miembros del Comité de Lucha Gremial, el nuevo ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, se reúne con Rucci. Esperamos, por supuesto, de que el gobierno entienda de que los planteos que formula la CGT están perfectamente fundados y se le den las soluciones que reclama el movimiento obrero, fundamentalmente en la entrega de los sindicatos a las autoridades que los mismos afiliados se han impuesto. A pesar de sus reclamos por el cese de las intervenciones a los gremios combativos, Rucci cede ante el pedido de San Sebastián de aplazar por tiempo indefinido la reunión del Comité Central Confederal. A cambio, el ministro acepta derogar la ley de topes salariales establecida por el gobierno de Levington. Las críticas hacia una CGT considerada por muchos dócil y negociadora no tardan en llegar y el rumor de la renuncia de su secretario general se difunde por los medios. Buenas tardes, Rucci renunció. Yo no le voy a poder a usted aportar material para un reportaje que tenga otro carácter. En consecuencia, yo creo que mi presencia aquí en la Confederación General de Trabajo significa que la CGT tiene el secretario general que aquel Congreso Normalizador eligió en una oportunidad. El 13 de abril, en medio de los anuncios de una apertura política, Lanusse recibe a Rucci en la Casa Rosada. Con este gesto, el presidente intenta demostrar a los sindicalistas que el retorno de la política no implica su desplazamiento de un sistema de negociación que los ha tenido como principales interlocutores durante la proscripción de los partidos. Durante el encuentro, el jefe sindical reclama el retorno de Perón al país y la restitución del cadáver de Evita. Sobre lo primero, Lanusse prefiere no pronunciarse, aunque en secreto ya ha iniciado los contactos con Madrid. Pero sí se compromete a regresar el cuerpo de Eva Perón a la CGT. Los resultados de la reunión no son buenos para el metalúrgico. Los elogios a Lanusse de sus compañeros del Consejo